Hola, sean todos muy bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy veremos multiplicación y división de números decimales. Soy Matt Prof. Naulin y te invito a seguir este canal. Multiplicación de números decimales. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 3,24 por 2. Primero debo realizar la multiplicación. Multiplicamos como siempre lo hacemos, ¿cierto? En una multiplicación. 2 por 4, 2 por 2 y 2 por 3. 2 por 4 me da 8, 2 por 2 me da 4, 2 por 3 me da 6. En segundo lugar debo contar la cantidad de números decimales. En este caso aparecen dos números decimales, ¿cierto? Son esos dos que están ahí. Y tercero debo ubicar la coma según la cantidad de decimales que había en la multiplicación. Como habían dos decimales, nuestra respuesta también tendrá dos decimales. En la multiplicación hay un número con dos decimales que está dentro del círculo, por lo tanto la respuesta también tendrá dos decimales. Multiplicación de números decimales. Tenemos ahora 3,24 por 1,2. Fíjense que el anterior estábamos multiplicando un número decimal por un entero, ahora estamos multiplicando un decimal por un decimal. Nuevamente debo realizar la multiplicación. Comienzo con el 2, ¿cierto? Que es la unidad, lo multiplico por la unidad. Después multiplico el 2 con el 2 y el 2 con el 3 me da 6,48. Ahora debo multiplicar con el 1. 1 por 4 es 4, 1 por 2 2, 1 por 3 3, ¿cierto? Sumo ambos resultados para saber el resultado final. Eso me va a dar la suma de 3888, ¿cierto? Debo contar la cantidad de números decimales. En el primer caso hay dos decimales. En el que hay un decimal, en total son tres decimales. Por lo tanto, debo ubicar la coma según la cantidad de decimales que habían en la multiplicación. Como hay tres decimales, en total acá arriba en la multiplicación, tres decimales tendrá también la respuesta. Bien, en la multiplicación los dos números son decimales. En total hay tres decimales, por lo tanto la respuesta también tendrá tres decimales. Veamos algunos ejemplos entonces. Tenemos 0,15 por 0,3. Resolvemos la multiplicación, ¿cierto? Y vemos que hay tres decimales en la multiplicación, por lo tanto mi respuesta tendrá tres decimales. Entonces en la multiplicación los dos números son decimales, en total hay tres decimales, por lo tanto la respuesta también tendrá tres decimales. Vemos el siguiente ejemplo. Resolvemos la multiplicación, ¿cierto? 3 por 11,2 me da 33,6. Luego el 0, 0, ¿cierto? Y 1 por ese número, se repite el número, luego los sumamos. Y como podemos ver, hay un decimal acá, un decimal allá, entonces hay dos decimales en total. Mi respuesta tendrá dos decimales. En la multiplicación los dos números son decimales, en total hay dos decimales, por lo tanto la respuesta también tendrá dos decimales. Veamos multiplicación de números decimales por potencia de 10. Tenemos 3,24 por 10. Cuando multiplico por una potencia de 10, debo escribir el mismo número por el que estaba multiplicando y correr la coma hacia la derecha según la cantidad de ceros. Fíjate, vamos a escribir el mismo número por el que estábamos multiplicando. ¿Cuántos ceros hay? Hay un 0. La coma estaba ahí al inicio. Lo vamos a correr porque hay un 0, ¿cierto? Como hay un solo 0, debo correr la coma una vez en mi resultado. La coma quedará ahí. Entonces mi resultado será 32,4. Lo mismo, tenemos una potencia de 10 que es 100, ¿cierto? Vamos a anotar el mismo número. La coma estaba ahí al inicio. Entonces, como estoy multiplicando por una potencia de 10, debo correr la coma según la cantidad de 0. Hay dos ceros, así que la coma la debo correr dos veces en mi resultado. 1, 2, ¿cierto? Ahí al final quedó la coma. Estaba aquí, dos veces la corrí. Entonces, como la coma quedó al final del número, no se anota y se anota solamente el número. Veamos otro ejemplo. Volvemos a anotar el mismo número. Estaba la coma ahí, ¿cierto? Como hay tres ceros, debo correr tres veces la coma en mi resultado. La corro una, la corro dos, la corro tres. Cuando me quedan dos comas juntas, entre medio de esas dos comas yo debo agregar un 0. Entonces la respuesta será 3240 porque la coma quedó al final y no se anota. Bien, se anotan todos los números que quedaron antes de la coma.
Entonces 3,24 por 1000 será 3240. Veamos ahora la división de números decimales. Tengo 6,24 dividido 2. Primero debo realizar la división, ¿cierto? 6 dividido 2 es 3. Cuando comienzo a dividir los números que están después de la coma, o sea, los decimales, fíjense que ahora voy a empezar con el 2, debo inmediatamente colocar la coma en el resultado, o sea, automáticamente yo ocupo un número decimal acá, así que automáticamente coloco la coma. Y debo seguir dividiendo normalmente, ¿cierto? 2 dividido 2 me da 1 y 2 dividido 4 me da 2. Entonces 6,24 dividido 2 será 3,12. Tenemos 6,241 dividido 2. Veamos otro ejemplo. Debo realizar la división. Si divido 6 dividido 2 me va a dar 3. Ahora voy a empezar a ocupar el número que está después del decimal, o sea, el número que está después de la coma. Después de la coma viene el 2, así que como viene el 2, automáticamente colocaré la coma, porque ya estoy ocupando números que están después de la coma, o sea, empecé a dividir con números decimales. Y debo seguir dividiendo normalmente, ¿cierto? 2 en el 2, cabe 1, me sobran 0 bajo el 4, cabe 2, me sobran 0 bajo el 1. ¿Y qué sucede aquí? El 2 no cabe en el 1, pero como estamos trabajando con números decimales, debo agregar un 0 al lado de ese 1 y resuelvo la división. Entonces 6,241 dividido 2 me da 3,125. Me sobraron 0, ¿cierto? División de números decimales, sigamos ahora. Ahora vamos a dividir un número decimal por otro decimal. Bien. Primero, debemos multiplicar por una potencia de 10 para transformar el divisor en un número entero. En este caso multiplicaremos por 10. Se debe multiplicar ambos números. Recuerda que cuando multiplicamos por potencia de 10, debemos correr la coma hacia la derecha. Así que si teníamos 6,24 lo multiplicamos por 10, nos va a quedar 62,4. 0,2 lo multiplicamos por 10, me va a quedar 2. Si yo resuelvo la división, el 2 en el 6 cabe 3. El 2 en el 2 cabe 1. Como pasé al decimal que es el 4, ¿cierto? Voy a colocar automáticamente la coma y voy a dividirlo y me va a dar 2. Realizamos la división recordando que cuando ocupo un número decimal debo colocar siempre la coma. Ocupamos este número decimal, aparece automáticamente la coma. Ahora, ¿por qué multiplicamos por potencia de 10? Para que este número, el divisor, quede como un número entero, porque nosotros sabemos trabajar con números enteros. Entonces, lo multiplicamos. Si nosotros realizamos la división en nuestra calculadora de 6,24 dividido 0,2, me va a dar exactamente la misma respuesta. Veamos ejemplo entonces. Dos números decimales a dividir, 12,24 dividido 0,12. Voy a multiplicar por 100 porque necesito correr dos veces la coma. Bien, para que quede aquí al final se transforme en un número entero. Entonces multiplico 12,24 por 100. Me va a dar 1224, corrí dos veces la coma, estaba aquí, la corro 1, 2, quedó ahí al final. Ahora 0,12 por 100, me va a quedar 12 porque corro dos veces la coma y me queda al final y no se anota, queda el número entero. La idea es que siempre quedemos con un número entero como divisor. Al realizar la división, el 12 en el 12, ¿cierto? Porque estamos ocupando dos números para dividir, así que tengo que tomar dos números. Me da 1 y 24 dividido 12, bajo el 2. No me cabe, así que coloco un 0, bajo el 4, 24 cabe dos veces, entonces 1224 dividido 12 es 102. Si yo realizo la división en la calculadora de 12,24 dividido 0,2 dividido 0,12 me va a dar 102 como resultado. Otro ejemplo, quiero llegar acá al final, ¿cuántas veces tengo que correr la coma? Mira, 1, 2, 3, para que quede el 3 entero. Entonces como quiero que quede al final, lo voy a multiplicar por 1000 porque el 1000 tiene 3 ceros y me hará correr la coma 3 veces. Entonces multiplico 14,4 por 1000 y me va a quedar 14.400. 0,003 por 1000 me va a quedar 3. Realizo la división, ¿cierto? El 3 en el 1 no cabe, así que voy a dividir en 14, me cabe 4, me sobran 2, bajo el 4, me cabe 8, me sobran 0, bajo el 0, no cabe, así que coloco el 0, bajo el otro 0, no cabe, así que coloco el otro 0,
y se acaba la división. Entonces 14.400 dividido 3 es igual que 4.800. Recuerda entonces, espero que te haya gustado esta clase. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir. Soy Math Prof Naulin y nos vemos en un próximo video.